Buenas noches, mi nombre es Guillermo Piracoque, estudiante de Ingeniería en Sistemas en la UNAD, en la sede en Boyacá. El otro ejercicio que tengo que explicar es el ejercicio 7, que dice: el Hospital General necesita calcular el número de vacunados COVID de primera o segunda dosis. Por teclado se debe solicitar la cantidad de usuarios a valorar, un promedio de 5 estudiantes. Se requiere captura por teclado el nombre y etapa de vacunación, siendo 1, para la primera etapa y 2 para la segunda etapa. Se debe calcular e imprimir en consola el número total de vacunados de la primera etapa y el número total de vacunados de la segunda etapa. Entonces pasamos al código. Y aquí tenemos el nombre del programa, igualmente una variable cantidad, el objeto de la clase hospital para llamar esta clase, el enunciado hospital general, aquí la especificación de este programa: calcula el número de vacunados COVID, primera o segunda dosis, cantidad de usuarios a valorar. Tomamos esa cantidad de usuarios y la almacenamos en la variable cantidad y vamos llamando los métodos que utilizamos en esta clase hospital. Los métodos que utilicé es un setNum para llamar esa variable cantidad, y se le asigna a esta otra variable n para que quede como dato privado. Luego creé el vector, un vector string que se llama nombres, para ir almacenando los nombres como lo pide el enunciado. Calcular el nombre. Y otro método, capturar. Igual pues utilicé un for para ir llenando ese arreglo. Entonces, por favor, ingresar el nombre del usuario. El usuario i+1 es el usuario 1. Leer ese dato, almacenarlo en el arreglo y nombres en la posición i. Luego coloco otro console write para especificar etapa 1. Puedes digitar 1 para primera etapa o 2 para segunda etapa. Y esa selección entonces la almacena aquí en etapa, en esta variable etapa. No se coloca arreglo porque únicamente son dos datos, entonces pues es muy fácil de utilizar un ciclo anidado, en este caso un if, donde preguntamos si la etapa es igual a 1, entonces pues vaya sumando los números de personas de la primera etapa. Esta P es de primera etapa. Si no, pues son de la segunda etapa. Si seleccionan 2, entonces quiere decir que es de la segunda etapa. Si es un número incorrecto, entonces nos genera un enunciado, un aviso que dice el número de etapa no corresponde. Y ya saliendo de ese for, pues vamos a mostrar los datos, números de etapa y el segundo de etapa. Bueno, vamos a correr este programa para verificar que sirva. Y ahí está: Hospital General calcula el número de vacunados COVID de la primera o segunda dosis. Entonces, cantidad de usuarios a valorar, colocamos 5. Por favor, ingrese el nombre del usuario. Entonces podemos colocar Luis. Entonces, etapa de vacunación, siendo 1 para primera etapa o 2 para segunda etapa, le voy a dar 1. El otro nombre del usuario puede ser Pedro, le puedo colocar 2. El otro nombre puede ser Juan, le puedo colocar 1. El otro puede ser Paola, para que no sean solo hombres. Puedo colocar 1 de nuevo. Ricardo, y le puedo colocar 2 y ya. Entonces ahí nos sale número total de vacunados primera etapa 3 y número total de vacunados segunda etapa 2. Entonces tenemos de segunda etapa 2, aquí tenemos 1, el 2, y número de primera etapa, entonces tenemos 1, 2,
Y acá el primero. 1, 2 y 3. Listo, eso es todo. Muchas gracias.